Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Práctica Test. Comenzamos una nueva tarde de podcast para estudiar los contenidos del libro para la conducción en Chile y que puedas aprobar tu examen teórico de conducción clase B. Para eso estamos con harta gente de nuestro equipo, ¿cierto? DJ MA y también nuestro profe Anthony, para comenzar de inmediato a revisar el tema usuarios vulnerables. Profe Anthony, bienvenido y cuéntanos, ¿qué es esto de usuarios vulnerables si estoy estudiando para aprobar mi examen teórico de conducción? ¿De qué se trata esto? Bueno, el libro nos explica a nosotros que existen muchos tipos de usuarios en la vía, ¿cierto? En la vía pública, en las calles donde vamos a transitar nosotros, en este caso, o queremos empezar a transitar como automovilistas. Hay otros usuarios que son más vulnerables que otros, por ejemplo. Por ejemplo, los peatones, ¿ya? Esos son usuarios más vulnerables que están obviamente en desventaja contra un vehículo, contra una persona que se traslada en un vehículo. Siempre se habla de un cambio de paradigma y para no enredarse con esa palabra, uno puede reemplazar paradigma por modelo. Entonces, tal vez ahí es donde hay uno de estos grandes cambios, en cómo miramos la convivencia vial, ¿cierto? Porque se amplía la idea de usuario de la vía. Antes uno decía, ¿cuál es la vía? Donde uno transita, ¿cierto? ¿Y quiénes son los usuarios de la vía? Los conductores. Y se acaba. Claro. Pero la calle está llena de personas que se están trasladando de un lugar a otro con o sin vehículos, ¿cierto? En distintos medios de transporte. Y eso es lo que me cuentas tú, que ante la presencia de los vehículos ellos son más vulnerables, más propensos a tener un siniestro, ¿cierto? A sufrir algún accidente. Claro, o quizás no más propuesto a sufrir un accidente, sino que tener consecuencias graves. Las consecuencias. Un siniestro, claro. O sea, así, tal cual, esto es crudo, pero auto versus niño, auto versus persona adulta, auto versus ciclista, Claro. auto versus motociclista o versus el vehículo de transporte animal, ¿cierto? Que existe. Exactamente. Veamos entonces, profe, con más detalle. ¿Qué ocurre con este tipo de usuarios, ya considerados usuarios vulnerables, que se llaman usuarios de edad avanzada? ¿Qué es todo lo que tenemos que saber tanto para el examen teórico, pero que después sirva en nuestra vida de conductores? Bueno, el usuario de edad avanzada, ¿cierto? Es un usuario súper vulnerable porque son personas que quizás no tienen los mismos movimientos en rapidez. Ajá. Ya pueden tener problemas, ¿cierto? De escucha, de oído. Mira, ¿ya? y eso no se ve, o sea, nosotros Claro. no lo sabemos. La vista, por ejemplo, se van a demorar mucho más también en cruzar una calle. Mira, Entonces pueden tener muchas veces desorientación, hablando de personas ya de tercera edad. Entonces nos dice acá el libro que tenemos que tener cierta consideración con estos usuarios. Ya perfecto. tenerles paciencia, obviamente, y siempre tener esa consideración con ellos, que quizás se van a demorar más al cruzar, que quizás pueden no ver bien los colores del semáforo, dificultad para calcular la velocidad de los vehículos y todo ese tipo de cosas. Y en esto que nos dice de demorarse más al cruzar, ¿hay una cifra, algo que nos puedes preguntar exacto o no? Claro, se dice que se pueden demorar en cruzar una calle de 16 metros, creo Ya. que eran 4 segundos más que una persona De menor edad. de menor edad. Perfecto, eso podría ser una posible pregunta, ¿cierto? Sí. O sea, eso aparece en el libro y lo pueden preguntar. Ahora, todo lo que tú nos cuentas de estos usuarios vulnerables como peatones, ¿cierto? ¿Ocurren cosas similares cuando ellos son conductores, las personas de edad avanzada? Claro, más bien los conductores de edad avanzada mayormente son conductores tranquilos, ¿cierto? Son Ya. prudentes, no se toman la conducción con calma, ¿cierto? Pero sí también tenemos que tener cierta consideración con ellos, quizás sus movimientos también van a ser un poco más lentos, no apurarlos, ¿cierto? A veces pueden tener problemas para los virajes, o sea, el movimiento en general. Ya entonces también tenemos que tener cierta consideración con usuarios vulnerables, nos dice el libro, no nos dice con estas palabras, pero yo siempre le digo a la gente, imagínense que puede ser su padre, su mamá, Su su abuelito, abuelo, entonces no hay que apurarlos en ese sentido, tener cierta consideración y cierto respeto, que hoy en día está un poquito... En problemas, Un en poquito conflicto, problema, ¿cierto? claro. Profe, y cualquier persona podría hacer de manera muy crítica decir lo siguiente, que no conduzcan desde cierta edad, ¿cierto? Las Claro. personas. Porque los que no hemos llegado todavía a esa edad, claro que vemos las cosas de otra manera, ¿cierto? Y tal vez alguien podría decir, pero bueno, de cierta edad que nadie más conduzca, Claro. ¿ya? Pero hay un problema. Son usuarios que consideramos vulnerables, pero no son los más peligrosos. No, no son ¿cierto? más peligrosos en el tránsito. Estadísticamente, profe, según el libro para la conducción en Chile, porque es un dato para el examen, ¿cierto? ¿Cuál es la mayor tasa de mortalidad de un rango etario como conductores? ¿Qué edad?
Bueno, los conductores jóvenes, el rango etario de los conductores jóvenes es el que tiene mayor rango Mortalidad. de mortalidad. Provocan más siniestros, mueren más, o sea, son más peligrosos en el fondo. Exacto, que son los conductores jóvenes, Ajá. que estos están a ¿Edad? partir entre los 18 años y los 29. O sea, si pensáramos en que alguien no condujera por lo peligroso que puede ser, serían las personas 18-29, ¿cierto? Claro. Claro, pero sería algo súper complicado. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que uno, cuando es más joven, nosotros no tanto, no estamos 18-29, pero cuando uno es más joven, tener esta mirada que uno puede tener con las personas de edad avanzada, Claro. que tal vez actualmente hasta la sociedad no está conformada para incluirlos, ¿cierto? Claro, y hoy en día, en tiempos de inclusión para todo, obviamente, ¿cómo vamos a dejar a las personas de tercera edad excluidas? No podemos, no se puede. Exactamente, profe, exactamente. Y las ciudades parecen ir tan rápido que a veces ellos pareciera que se quedan un poco más atrás, pero eso depende mucho de cada uno de nosotros. Claro. Así que mucha atención ahí con los usuarios de edad avanzada, así se nombra en el libro, ¿cierto? Pasemos ahora a gente que puede tener distintos tipos de edades, distintos tipos de tal vez fanatismo por este medio de transporte. A algunos les gusta más por deporte, otros es su forma de ver la vida. O sea, de verdad andan en su bicicleta para todas partes. Van a trabajar en bicicleta y todo. Como sea, en los pueblos, en las ciudades, en todos lados, encontramos muchos ciclistas, ¿cierto? Sí. Algunos hasta podrían decir, por acá pasaban más ciclistas antes de que llegaran los autos. Claro. ¿Ya? Uno podría entenderlo así. La pregunta es, profe, ¿qué debo saber? ¿Qué es todo lo que debo saber respecto a los ciclistas como conductor? ¿Qué cosas son importantes para el examen y para mi vida de conductor, por supuesto? Bueno, tenemos que tener consideración también con los ciclistas, obviamente es un medio de transporte en el cual el usuario está mucho más expuesto que en un vehículo, ¿cierto? No, o sea, como hace un rato hablaste de, no sé, auto versus peatón, obviamente el peatón es el que se va a ver más perjudicado. Acá también es un vehículo que no tiene una carrocería en sí. Ya el usuario está mucho más expuesto, obviamente. No, muchas veces no tienen espejos retrovisores, mucho más complejo para ellos maniobrar o utilizar, señalizar, por ejemplo, este vehículo. Así que también tenemos que tener cierta consideración, dar su espacio cuando pasamos por al lado de ellos, cuando los sobrepasamos, por ejemplo, y tener siempre en cuenta que podría desviarse por algún problema. Por ejemplo, ¿hasta el viento les puede afectar? El viento, obviamente, cuando hacen un mayor esfuerzo, por ejemplo, cuando van en subida, a veces hacen de mayor esfuerzo, pueden tambalear un poco. Entonces nosotros tenemos que dar un espacio mínimo cuando pasamos por al lado de un ciclista, que es de 1,5 metros. Hay un dato súper perfecto. importante que tiene una persona que va a rendir su examen, tiene que saberlo sí o sí. Una pregunta muy común, que es al pasar por al lado de un ciclista, al sobrepasar, adelantar a un ciclista, tienes que darle por lo menos 1,5 metros de distancia. Una cosa sí me la podría preguntar el examinador municipal cuando ya estoy en el práctico, cuando ya pasé el teórico. Así como preguntar en sí difícil, Ya. ya no debería ser pregunta porque usted ya probó un teórico, entonces él está viendo sus perfecto. habilidades prácticas en conducción, pero si usted obviamente no respeta el 1,5 metros de un ciclista, ahí sí podría tomarlo como una falta. Y aplicar una de las faltas que están en la pauta del Exacto. práctico. No respetar distancias podría ser, que es una Perfecto. falta grave, creo. Profe, y para hacer esta relación, porque siempre nos preguntan, dennos una clave para probar, y algunas claves hemos dado, relacionar, ¿cierto? Entonces, dijiste 1,5 metros al sobrepasar un ciclista. Claro. Hay otra medida con los vehículos estacionados. Claro. También sería 1,5 metros, porque el 1,5 metros para el ciclista es por si se cae, ¿cierto? Claro. O tambalea. Y en el caso de una avenida, una calle donde yo veo muchos autos estacionados Ya. por mi derecha y queda espacio para un auto, ¿ya? Voy bien en el fondo. Pero ¿qué distancia debo tener de ellos? ¿Hay alguna distancia? Ahí lo que se habla es el ancho de una puerta. Esa es la distancia Esa que sería la debería distancia, por lo menos. estimar. Estimar el ancho de una puerta, que yo creo que aproximadamente también sería prácticamente 1,5 metros casi. Casi, ¿cierto? ¿Ya? Claro, el ancho de una puerta, porque eso es lo más complejo, que uno de esos vehículos abra una puerta. Por el lado izquierdo. O intente salir, también Intente, claro. incorporarse a la circulación. Perfecto. Eso sería lo complicado, o que también aparezca una persona detrás de un vehículo estacionado. Por eso ahí bajar la velocidad, lo primero, ¿ya? Y mantener distancia. Esas son dos claves que es la conducción, la velocidad y la distancia en todo sentido. Velocidad y distancia. Y estos dos datos entonces, 1,5 metros de un ciclista y la distancia del tamaño aproximado de una puerta, distancia de los vehículos estacionados. Claro. ¿Cierto? Perfecto, profe. Ahora pensemos en algo más complejo. Ya no una bicicleta, también alguien que va expuesto, pero que puede ir a la misma velocidad que un vehículo.
ocupar los mismos espacios, ¿cierto? Que son los motociclistas como usuarios vulnerables, profe. Claro, ahí el motociclista también es parecido al ciclista, obviamente está en un vehículo motorizado, Ajá. pero también es vulnerable. O sea, tienen que tener claro que un motociclista que tenga un accidente, mayormente ese accidente va a ser grave. Ya, y Normalmente, muchas veces muy fatal. complicado. Ya el motociclista ya al circular en altas velocidades, muy parecido a los autos, ya es complicado, ya tenemos que son accidentes mucho más graves. ¿Ya? Acá tienen que tener en cuenta que si ustedes, una pregunta muy común, que si ustedes tienen un siniestro con un motociclista o llegan a un lugar donde hay un motociclista que tuvo un siniestro, no sacarle el casco. Ya, ¿Ya? eso es un primer dato muy Un dato súper importante. importante, no intentar sacarle el casco, aparte Ya. de todos los primeros auxilios que podemos brindar, no sacarle el casco porque eso podría agravar una lesión cervical de repente Mira. y dejarle el casco puesto hasta O que lleguen. alguna fractura expuesta, ponte Claro, tú de cráneo, no sé, el algo por el servicio estilo. en este caso de primer auxilio, la ambulancia, ellos que se encarguen de ese tema. Perfecto. Profe, ¿Ya? ¿dónde son más comunes los encuentros o los siniestros con motociclistas? En las intersecciones, ya En en las los intersecciones, cruces, ahí es donde más comúnmente, que el ciclista es difícil de ver, el Motociclista. motociclista es difícil de ver y las velocidades obviamente que en la que circulan, eso lo hace más complicado. Claro, como decía ciclista también, son los dos difíciles de ver, pero el motociclista por las condiciones de su vehículo se mueve más rápido. Más rápido. Entonces Claro. puede aparecer y desaparecer de mis espejos y no darme cuenta, ¿cierto? Estar Claro, en puntos ciegos. Exactamente, los puntos Y uno ciegos. creería que tal vez la autopista es más complicado porque la velocidad es muy alta. Pero tú me dices que los siniestros son más comunes estadísticamente, como dice el libro, en los cruces e intersecciones. Claro. Y otra pregunta, profe. ¿Qué ocurre con los motociclistas cuando tienen problemas en las curvas? ¿Qué falla tienen ellos? ¿Qué error cometen? Claro, mayormente toman la curva a mucha velocidad, ¿cierto? A mucha velocidad, ¿ya? Pues ahí podría ser una de las claves, los cuales pueden tener problemas, ¿cierto? No calculan bien el radio de la curva y Que muchas veces. la forma... Ya, Claro. perfecto. Ya eso aparece también en el libro, no sé. Y también se podría preguntar Sí, en el examen, exacto. así que hay que tomarlo en cuenta, ¿cierto? Vamos a la siguiente, profe. Ahora partimos con peatones de edad avanzada, ciclistas, motociclistas, y ahora vamos a los niños y niñas como peatones, Claro. ya que yo creo que son lo más vulnerable respecto a esto del tránsito, porque todos los otros de los que hablamos, al menos, pensemos que, aunque las edades pueden variar un poco, hay más criterio. Claro. O hay más actitud, sea positiva o negativa. Entonces ya juegan otras cosas. Pero en el caso de los niños, tú siempre dices que de niños y niñas uno nunca puede ser el responsable de un siniestro, ¿cierto? O sea, el niño nunca va a ser el responsable de un siniestro. Nunca podemos decir, no, es que, no sé, que nunca Él se pasa, cruzó. obviamente, claro. No es que atropellaron al niño porque él se cruzó. Claro. O porque él estaba jugando y no sé. O un niño, obviamente, nosotros cuando vemos la presencia de niños, nosotros Ajá. como usuarios de vehículos, tenemos que bajar la velocidad inmediatamente Sí. y estar atentos a las condiciones, estar atentos a que tenemos que detenernos en cualquier momento. ¿Ya? O Perfecto. sea, el niño, obviamente, tienen reacciones, ¿cierto? Que Ajá. muchas veces reaccionan por miedo, por juego, decimos nosotros, son impredecibles en sus movimientos. Ya la persona de tercera edad, a veces hablamos que pueden ser impredecibles también en el libro, el niño con mayor razón, obviamente. Entonces no son seguros todavía en el tránsito, hasta más o menos cuando cumplen entre 9 y 12 años, creo que dice Exacto, el dice el libro. libro. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, no utilizan tanto su vista periférica, fijan más su Su visión visión directa. fijan su vista en puntos fijos, entonces es mucho más complejo. Ya, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que si vemos presencia de niños, donde sea, jugando, por algún evento, no sé, lugares donde vendan cosas atractivas para los niños, golosinas, helados, siempre tenemos que bajar la velocidad. Cuando vemos también un vehículo de transporte escolar, estar atento, el niño podría bajar y podría salir Exactamente. corriendo. Ya, así que Que en la tenemos actualidad tener tienen que ir 2 personas en esos dos vehículos, personas, ¿cierto? sí, claro, Mira, un conductor y una persona un como asistente. un asistente, claro. Entonces tenemos que tener eso en cuenta nosotros, con los niños. El proceso de obtener licencia debe ser algo significativo en las personas. Todos los que ahora nos están escuchando porque están preparando su examen. Tal vez algunos lo reprobaron, lo que provoca frustración. Y eso es algo que sabemos en Práctica Test, por eso nuestra plataforma está diseñada con este foco educativo. Que aparte de tener distintos estilos de aprendizaje, permita que sea significativo. Entonces tal vez darle esa importancia a este proceso a todas las personas que están ahora sacando licencia sea el cambiar esta mirada
o este enfoque de decir voy a pasar a 30 o menos en una zona escolar, no porque me puedan pasar un parte, sino que porque a 30 estoy resguardando la integridad de las demás personas. Claro. ¿Cierto? ¿Y por qué esa velocidad, profe? 30 en zona escolar, 30 en zona compartida, donde hay ciclistas, peatones y vehículos, 30, no sé, en zonas residenciales, en villas, condominios o barrios, ¿cierto? Se ocupa mucho la señal 30. ¿Por qué pasa eso con la señal 30? Podría ser porque, según los estudios, ¿cierto? Se dice que una persona que es atropellada, por ejemplo, a 30 kilómetros por hora, tiene muchas probabilidades de sobrevivir. Obviamente va a tener lesiones muchas veces. Y también es riesgoso, o sea, podría morir alguien. Sí, pero tiene muy pocas probabilidades de fallecer en ese atropello. Mira, un perfecto. 10% dicen los estudios que aparecen ahí en el libro. Y ¿ya? un 90% de De sobrevivir. sobrevivir, Bien. claro. Entonces ya a 50 kilómetros por hora tiene el 50% de probabilidad de sobrevivir y ya a 65 es muy probable que el peatón muera en el atropello. Claro, voy a decir algo que va a sonar claramente absurdo, pero después hay que preguntarse por qué no. O sea que si todos los vehículos del planeta, la velocidad máxima del planeta fuera 30, moriría menos gente, automáticamente, atropellada. Claro. ¿Cierto? Serían menos las muertes. Y también en los impactos. Entonces tal vez la alta velocidad normativa y además la no normativa, ya la velocidad fuera de la ley, es la que provoca algunas de las cosas más graves, ¿cierto? Claro. En atropellos, en siniestros, etcétera. Eso es para tomarlo en cuenta, ¿cierto? Exacto. Entonces, profe, vamos ahora a los vehículos de tracción animal, que sabemos que en Chile hay muchos lugares que coincide, bajo mi punto de vista, que son lugares muy hermosos, ¿cierto? Zonas rurales, zonas donde todavía hay mucha tradición, tal vez donde la vida es muy difícil también, ya muchas zonas del campo. Y es lindo Chile para mí, ya las partes cordilleranas, donde todavía hay muchos vehículos de tracción animal. Entonces cuéntanos todo sobre ello. ¿Estas personas necesitan licencia? ¿Tienen que usar luces? ¿O solamente una carreta con mi caballo y yo voy donde quiero? Y luego animales en la vía, porque hay dos tipos de formas de relacionarme con los animales como conductor. Y me lo pueden preguntar en el examen. Claro, o sea, este tipo de usuario, una persona que está con uso de una carreta, ¿cierto? De un arreo de animales de monta, de silla, ¿cierto? O solo mi caballo. O solo en mi caballo, o arreando animales también, Mira. según la ley debería tener una licencia de conducir, que es la clase E, una licencia especial. Mira. ¿Ya? No es tan común, muchas veces va a haber personas usando este tipo de transporte que no van a tener la licencia, que no conocen mucho de normas del tránsito, pero por algo también son usuarios vulnerables, ¿cierto? Tenemos que tener esa consideración igual, tener en cuenta que si hemos hablado que los adultos de edad avanzada son impredecibles, los niños, ¿qué podemos decir de un animal? Pues obviamente el animal se puede asustar si pasamos muy rápido cerca de él, si pasamos tocándole la bocina, se podría asustar y puede reaccionar de manera intempestiva, como dice el libro. Exactamente, profe. Mira qué interesante. Entonces ahí tenemos que tener cierta consideración, no hacer uso de los aparatos sonoros, la bocina, las luces, tampoco subir las luces cuando estamos cerca de este tipo de usuarios, ¿cierto? Y mantener la distancia y bajar la velocidad. De este tipo de vehículos de tracción animal. De tracción animal. ¿Qué otra cosa es normativa, profe? ¿Qué más le exigen a estas personas? Aparte de una licencia que es la E. Bueno, también deberían tener luces, obviamente, dice una luz, si se trata de una carreta de animales, ¿cierto? Pensemos en eso. Debería tener un foco a cada lado, enfocando luz blanca o amarilla hacia adelante y luz roja hacia atrás. O sea, igual que en los autos. Claro. Claro, eso es la normativa, pero ojo Sí. que también vamos a encontrar muchas veces que no los tengan. Porque, no sé, doy un ejemplo. Un ejemplo, un don José que viva en Chile chico tal vez tiene sus costumbres antes de que se inventara esta licencia. Sí, pues. ¿Ya? Y tal vez nunca se enteró de eso. Es posible, ¿ya? Entonces, nosotros debemos ser precavidos. Muy precavidos. Yo creo cuando digo nosotros me refiero a la gente que vive en la ciudad y que va a estos lugares hermosos, muchas veces en las vacaciones. ¿Ya? Claro. Entonces, si yo voy de vacaciones y entro en un lugar donde es más común encontrarse vehículo de tracción animal, yo debo ser precavido. O sea, claramente. Yo soy visita. Yo soy la visita, ¿cierto? Entonces Claro. debo ser claramente precavido. Profe, ahora vamos a hacer un salto. Estábamos hablando de los peatones, siempre todo fuera del vehículo. Pero dentro del propio vehículo también tengo usuarios vulnerables que son los niños, ¿cierto? Claro. Más vulnerables que los adultos, ya que el conductor, el copiloto, etc. Y los niños tienen ciertas condiciones para ser trasladados en los vehículos. Lo hemos repetido un montón de veces, pero hay que aprendérselo porque es difícil. Claro. Y la ley está redactada de una manera que creemos nosotros que fue hecha para enredarnos, porque es complicado, es hasta qué edad. Cuéntanos
¿Qué debemos saber del sistema de retención infantil de los niños? Bueno, los niños, los últimos estudios dicen que el 45% de los niños que fallecieron los últimos 10 años, creo, en el tránsito fue en calidad de pasajero. O sea, es peligroso, Es peligroso ir dentro del vehículo también. Exactamente. Entonces, por obligación, pues, según la ley, nosotros tenemos que transportar a niños en un sistema de retención infantil. Ya esto es del año 2006 y en el 2016 se endurecieron un poquito las normas, se agregaron más cosas, entonces tenemos que saber que un menor de 9 años, o sea, de 8 años inclusive, hasta que cumple los 9, tiene que ser trasladado en un sistema de retención infantil en el vehículo. ¿Y cuáles son los sistemas de retención infantil? Porque un niño de 8, 7 años ya puede ser muy alto, ¿ya? Y tal vez no queda bien en eso, pero ¿cuáles son estos sistemas de retención infantil? Bueno, tenemos distintos tipos. La verdad ¿Ya? que yo nunca he sido usuario de sistema de retención infantil porque mi hija es súper grande. En Ya. ese momento, cuando era chica, no tenía... Están fuera de ese rango de años, exactamente, ¿cierto? ya va a cumplir 20 mi hija, así que... Pero tenemos obviamente alzadores. Ya. Primero la silla nido, la huevito que llamamos, ¿cierto? Que es cuando... Que esa va en el coche, a veces se engancha en el Claro. coche, uno la saca y la conecta al auto. Exactamente, tenemos ya la multiuso, que es como la más normal. Luego ya tenemos butacas, alzadores, que van a servir. Lo importante es que cuando el niño ya está un poco más grande, está cerca de llegar quizá al límite, pero aún no, que usemos estos alzadores para que el niño quede bien sentado, que quede con su espalda bien apoyada en el respaldo del asiento del automóvil y con sus pies en el piso del automóvil. Eso es lo importante. Cosa que si le conectamos el cinturón de seguridad, le quede bien ajustado, que pasen las bandas por donde corresponde y no sea peligroso el uso de este mismo para los niños. O sea, al final, estos sistemas de retención infantil no es tan solo porque los niños en un siniestro, aunque suene fuerte, se golpean, ya y son más delicados que los adultos, sino que también tiene mucho que ver con el cinturón. El cinturón de seguridad de un auto no es seguro en general para los niños. No. Ese es el problema, ¿cierto? Claro, el cinturón de seguridad tiene que estar tiene que quedar bien ceñido al cuerpo, bien ajustado. Y en el caso de los niños difíciles. Sí, pues difícil por el tema, obviamente, de tamaño. Sí, ya, de entonces, contextura. Es súper importante saber qué es lo relevante al momento de escoger un sistema de retención infantil. ¿Ya? Que el cómo elegirlo. ¿Cómo elegirlo? Perfecto. Voy a dar el ejemplo clásico, ¿ya? Personas que no tenían idea de esto y van a ser padres, ¿ya? Típico, van a ser padres, a veces uno tiene licencia y el otro también quiere sacar porque es importante, o se quieren comprar un auto. Hay gente que va a ser padre y se compra el auto por eso. Y se encuentran con todo este mundo, ¿ya? Y piensan, ¿y en qué va a ir? Primero en el coche, ¿y cómo elijo eso? Incluso hay personas que cuando se van a comprar el auto lo preguntan. Oye, ¿y tiene enganche para bebés? ¿Ya? Claro. ¿Cómo tengo que elegirlo? ¿De qué se trata esto? Bueno, tenemos que saber que el niño tiene que viajar en el sistema de retención infantil desde su primer Ya, día, desde su perfecto. primer viaje, por así decirlo. Perfecto. ¿Ya? Obviamente yo tengo que comprar el sistema de retención infantil. Este tiene que ser compatible, obviamente, con el nivel de desarrollo de mi hijo. Ajá. Un bebé recién nacido tiene que ser un tipo de sistema de retención infantil. Ya si mi hijo está más grande, es súper importante el peso, la altura y la edad del niño, el nivel de desarrollo del niño. Eso Ya, correcto. es principal. Luego tengo que ver las características de mi vehículo. ¿Ya? O sea, qué tipo de enganche tiene. Ya yo no saco nada con ir y comprar quizás el sistema de retención infantil. Yo quiero que mi hijo esté más seguro y comprar el más caro con ISOFIX y todo. Y resulta que a lo mejor es muy grande para mi vehículo. Mi Por vehículo no ejemplo. tiene ISOFIX tampoco para ese tipo de anclaje. Y resulta que no me va a servir. ¿Ya? Tiene que ser compatible con mi vehículo también y con el grupo familiar. O sea, una vez que yo instalo el sistema de retención infantil, los demás ocupantes también tienen que ir cómodos y seguros. ¿Qué es el famoso ISOFIX, profe? El ISOFIX son dos sistemas, o sea, tiene tres sistemas, Ya. puede tener tres sistemas el vehículo de enganche. Tenemos el cinturón de seguridad, que es el mismo cinturón que utilizamos para las personas. Engancha la silla. Se engancha El la sistema silla, de se pasa retención por infantil. atrás y Ya. queda enganchado. Ya ese es uno. Luego tenemos el latch, que es una especie de ganchito, ¿cierto? Ya. Que se afirman también. Y el Que van ISOFIX, detrás del asiento. claro, y el ISOFIX, que ya es como el más pro, por así decirlo, que es mucho mejor. más fácil de instalar. Ya, que son unos ganchitos que Unos van ganchos. entre el respaldo, ¿cierto? Y el asiento. Y el asiento. Ahí van un poco Claro, escondiditos. son y- unos ganchos y uno, claro, se mete y es mucho más fácil, más directo, más fácil de anclar. Claro, y esos también a veces tienen la posibilidad de que la silla se gire. Claro, Estas exactamente. sillas 360 uno dice, pero ya, ¿para qué tanto? Claro, depende del modelo del vehículo. Y si una persona anda sola, imagínense, muchas madres andan solas en el vehículo y no es su primer hijo.
Y tienen, no sé, voy a dar el ejemplo común y muy clásico de ir al colegio y de ir a su trabajo, hacerlas todas, como decimos en Chile, ¿cierto? Y tener que bajar al bebé, pero tengo al otro hijo, entonces a veces sí de verdad ayuda mucho esos sistemas. Lo importante es que uno piense en un sistema de retención infantil certificado. Eso es importante, profe, para el examen teórico, para mi licencia de conducir y para mi vida de conductor, que sea certificado. Bueno, es importante porque yo quiero algo que me sirva, algo que sea seguro al momento de un siniestro. Ya esa es mi responsabilidad. Así que en ese caso sí es importante. Pero, por ejemplo, si yo compro un sistema de retención infantil, el cual no es certificado, no tiene la certificación que es una me lo envió mi abuelita de Islandia y no tiene la etiqueta chilena. Entonces, al momento de ser fiscalizado, eso el carabinero no lo va a revisar. ¿Ya? No me van a multar a mí. No me van a multar, claro. Acá los que en este caso la entidad correspondiente debería fiscalizar a las comercializadoras que traen este tipo de sistema de retención infantil. Tienen que ser todos certificados. Pero no van a estar, por ejemplo, parando vehículos viendo si el sistema es certificado o no. Perfecto, profe. Genial. Pero obviamente ideal que todos compren un sistema certificado. Bueno, el cómo elegirlo tiene mucha relación con el cómo instalar. Claro. ¿Cierto? O sea, van de la mano. Claro. Aunque siempre esto deja muchas dudas. ¿Ya? O sea, finalmente uno compra algo y después ve cómo lo instala porque depende de la marca. Pero la generalidad es lo que tú nos contabas. El latch, ISOFIX y cinturón de seguridad, ¿cierto? Claro. Y respecto a eso, profe, ¿cuándo se recomienda que un niño use cinturón de seguridad? Según la norma, ¿qué debo aprender para el examen y por qué también? ¿Qué sentido tiene esto? Ya, bueno, según la norma, el niño tiene que tener más de 9 años hacia arriba, ¿cierto? Ya, perfecto. Por lo menos. Desde los 9. Desde los 9 tiene que medir por lo menos 135 centímetros, o sea, 1,35 m, y pesar 33 kilogramos. De peso. Si el niño cumple esas dos condiciones a los 7 años, se puede bajar ya el sistema de retención infantil. Claro, pero tiene que cumplir también con la recomendación o con la obligación de que el niño quede con sus pies apoyados en el piso. Perfecto. Y la espalda en el respaldo del asiento. Bien. Y que el cinturón pase obviamente no por su cara ni por abajo, tiene que pasar por la clavícula, ¿cierto? Como nos queda a nosotros el cinturón de seguridad, lo normal. Perfecto. Ya la banda inferior tiene que pasar por acá como por la pelvis, ¿cierto? Arriba, abajo el abdomen, y no quedar obviamente en los órganos que pueden ser vitales para el niño en caso de un siniestro. Mira. Que en el fondo es un tirón, ¿cierto? Claro, ¿A eso te refieres tú? Es un sistema de retención también el cinturón. Es retenerme para que yo no salga eyectado. Sí, exacto. O no me golpee, por ejemplo, la persona que va en el asiento trasero, que a veces pensamos que no es necesario ir con el cinturón en el asiento trasero, que esa misma persona no se vaya hacia adelante y choque se dé un cabezazo con los usuarios por ejemplo, ¿cierto? Delantero, claro. Y también en el ejemplo que tú das es muy importante saber que los objetos sueltos dentro del habitáculo del vehículo también son peligrosos. Sí, pues. ¿Cierto? Yo puedo llevar una mochila atrás, a lo mejor en esa parte que queda entre detrás de los asientos. El parabrisas trasero y el asiento, a lo mejor una mochila muy pesada. Que ya evita que el conductor vea bien. O sea, claro. Es el primer problema. Imagínate un choque, una desaceleración de golpe, se puede ir hacia adelante y eso me pega acá en el cuello y me puede causar una lesión gravísima. No, y en el ejemplo moderno, entre familia y amigos, ya pensemos un vehículo de una persona joven, con amigos y amigas, ¿cierto? O un vehículo familiar. Todos ahora usamos muchos dispositivos como celulares, tablets. La tablet tal vez no es tan top, pero hay en todas partes. ¿Ya? Claro. Y la tablet yo sé que se usa mucho en las vacaciones. Ya hay muchos niños que van ahí, o jóvenes que van a estar estudiando. ¿Ya? No todo tan solo ocio, sino que entretención, pasarlo bien, pero también hasta estudiar. Son prácticas, ¿cierto? Y estas cosas a veces son pesadas. O sea, un celular o una tablet se multiplica su peso en un impacto hasta más de 50 veces. Claro. O sea, es muy complicado lo que puede ocurrir. Entonces, ¿cuál es el consejo? No llevar cosas sueltas de manera innecesaria. Claro, cualquier ¿cierto? cosa, no solamente un dispositivo, una taza, por ejemplo. Cualquier cosa, una herramienta a veces. Ya, yo he visto gente que lleva herramientas sueltas. Un café caliente, imagínate. Claro, eso puede obviamente transformarse en algo peligroso. En algo peligroso, ¿cierto? Claro. Entonces, para tener mucho ojo ahí también. Así que eso es por hoy. Este capítulo de usuarios vulnerables, espero que les haya sido muy interesante y también que sea muy útil. Así que hasta la próxima. Gracias, profe.